El trastorno del espectro autista es un grupo de discapacidades que tienen algunas personas en el desarrollo del cerebro. Como muy bien lo dice la palabra espectro, se refiere a que es muy amplio. Aunque la persona o las personas fueron diagnosticadas con ese trastorno, no significa que todas sean iguales. Asimismo, también se presentan patrones muy repetitivos. Esto trae problemas como sociales, comunicacionales y cognitivos. La mayoría de los casos se identifica este trastorno en los niños que tienen un año más o menos, pero se han identificado que hay niños que se desarrollan normalmente hasta los 18 meses y cuando empiezan de los 18 a los 24 meses empiezan a haber cambios muy bruscos en donde se vuelven más pasivos, cambian su interacción con las personas y demás. El ACV, o como también se le conoce, el accidente cerebrovascular, ocurre cuando se detiene el flujo de la sangre a una parte del cerebro o también se rompe una arteria, esto ocasionando la muerte de las células cerebrales. Si el flujo de la sangre se detiene, al cerebro no le va a llegar ni nutrientes ni tampoco le va a llegar oxígeno, por lo cual puede ocasionarle discapacidades o la muerte en un caso muy grave a la persona. ¿Cómo se puede identificar una persona que tenga ACV? Observar cómo camina, observarle cómo habla, cómo se expresa y cómo entiende lo que se le está diciendo. Asimismo, qué tanta debilidad siente en algún lado de su cuerpo, si el derecho o izquierdo, o si está perdiendo fuerza en algún lado. Factores epigenéticos o genéticos. Trastorno del espectro autista TEA. Existen más de 100 genes relacionados con el TEA. Entre los más importantes encontramos el SCAN3, el cual es el encargado de la relación entre las neuronas cerebrales y la sinapsis. La madre puede mostrarse asintomática, pero tras la mutación de este gen puede transmitir el TEA al niño. Como otro factor de prematuridad, el niño con bajo peso o prematuro extremo con menos de 28 semanas de gestación puede presentar el TEA. Otra de las situaciones que se pueden presentar al nacer se encuentra la eclampsia, la ruptura de las membranas, las hemorragias y las infecciones virales con temperaturas muy altas en la gestación. Entre los datos epidemiológicos y ambientales encontramos la edad muy elevada del padre, familiares con trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, la depresión, trastorno obsesivo compulsivo y demás son factores genéticos para que la persona padezca de TEA. El ACV, accidente cerebrovascular. A pesar de que es un síndrome neuropsicológico adquirido, tiene antecedentes y factores genéticos como los múltiples factores monogenéticos que se transmiten de forma autosomática dominante, autosomática recesiva ligada al sexo, o factores poligenéticos que se relacionan con los factores ambientales. El ACV tiene algunos factores de riesgo. Primero, la edad avanzada. En las personas mayores de 55 años aumenta la incidencia para contraer el ACV. Segundo, en el sexo masculino. En las enfermedades cerebrovasculares o en el ACV, la incidencia es mucho mayor en el género masculino. Tercero, la hipertensión arterial. Este es uno de los factores de riesgo más importantes, tanto para sufrir de un infarto cerebral como para sufrir de una hemorragia intracerebral. Cuarto, el abuso del alcohol. Este constituye un factor de riesgo para contraer un infarto cerebral. Quinto, la dieta inadecuada, la obesidad o el sedentarismo. Parecen ser factores indirectos, pero realmente afectan la incidencia para contraer ACV. Sexto, las alteraciones del sueño, ronquidos, apneas. Séptimo, el estrés. Este favorece directamente a la aparición de una enfermedad coronaria y de hipertensión arterial, lo que ayuda y facilita a la aparición del ACV. En las características cognitivas y neurológicas del TEA encontramos que ocurre en el desarrollo del cerebro. Es un problema del neurodesarrollo que puede ocurrir tanto en la etapa prenatal como también en la etapa postnatal. Este desarrollo se puede ver afectado por la falta o por la poca estimulación contextual en el niño.
El factor neuropsicológico del TEA es una alteración funcional en la corteza cerebral prefrontal y en las conexiones de la misma. Presenta rasgos biológicos que están relacionados con las alteraciones y las anomalías en la formación de circuitos y contactos sinápticos. Estos tienen relación con la conducta social. En el factor cognitivo se ven alterados procesos psicológicos como la coherencia central, que esta es la tendencia de procesar información del contexto para dar algún sentido. En el autismo hay un desequilibrio en la interacción de la información recibida. En el desarrollo mentalista, que es la capacidad para atribuir emociones, deseos, intenciones y creencias a los demás. Las personas que padecen autismo tienen dificultades para predecir la conducta de otros, entender los dobles sentidos y también las historias sociales complejas. También encontramos la intersubjetividad secundaria, que en esta se produce una triangulación entre otra persona, uno mismo y un objeto de referencia. Las personas que padecen autismo carecen de esta dotación biológica que permite que se produzca una coordinación intersubjetiva con las otras personas. También encontramos por último la función ejecutiva, que es el conjunto de procedimientos cognitivos que están vinculados al funcionamiento de los lóbulos frontales del cerebro. Estos están encargados de la planificación, de la memoria de trabajo, de la flexibilidad, de la inhibición y también de la monitorización. En el factor psicológico del ACV encontramos que sucede cuando el cerebro no recibe nutrientes ni oxígenos porque se detiene el flujo sanguíneo por un instante. Esto se presenta cuando un vaso sanguíneo se rompe. Allí es donde las células cerebrales pueden morir, lo que puede generar un daño permanente. Los accidentes cerebrovasculares pueden ser isquémico en un 80% o hemorrágico en un 20%. Estos accidentes afectan las arterias del encéfalo, bien sea la circulación anterior, que son las ramas de la arteria carótida interna, o la circulación posterior, que son las ramas de las arterias vertebrales y basilares. En las alteraciones cognitivas podemos encontrar problemas en la memoria, ya sea en almacenar o evocar información, también en la orientación temporoespacial y autobiográfica. Podemos también encontrar problemas atencionales, tanto en la concentración como en la atención selectiva, déficit en la capacidad de organizar y planificar actividades. También encontramos dificultades para comprender y emitir el lenguaje, bien sea oral o bien sea escrito, alteraciones en la visoconstrucción y en la percepción. También en ocasiones donde el paciente es consciente de su dificultad, bien sea motora o cognitiva, él puede presentar afectación en la parte emocional, donde se generan frustraciones constantes, lo que conlleva a síntomas depresivos o ansiosos. El trastorno de espectro autista o TEA es difícil de diagnosticar, ya que no existen pruebas médicas fiables como el análisis de sangre para diagnosticarlo. Para determinar ese diagnóstico, el médico evalúa el comportamiento y el desarrollo del niño. En ocasiones, el TEA se puede detectar a los 18 meses e incluso antes. A la edad de 2 años, un diagnóstico realizado por especialistas experimentados es considerado fiable. Sin embargo, a muchos niños no reciben un diagnóstico definitivo hasta que son mayores. Algunas personas no son diagnosticadas hasta que son adolescentes o adultas. Este retraso significa que es posible que algunas de las personas con autismo no obtengan la ayuda temprana que se necesitan. Hay varios filtros que los pediatras y otros médicos pueden usar como primer paso antes de comenzar una evaluación formal para determinar si un niño tiene autismo. Algunos de ellos son cuestionarios que se completan con los padres y otros son evaluaciones de los médicos. La lista de verificación modificada para el autismo en niños pequeños
MCHAT es una lista de verificación modificada para el autismo en niños pequeños. Es un cuestionario que se utiliza para identificar señales de alerta, pregunta por comportamientos que pueden indicar autismo. Dentro de las formas de evaluación del ACV está el examen físico. El médico realiza una serie de pruebas como escuchar el corazón y revisar la presión arterial. También un examen neurológico para ver un posible accidente cerebrovascular puede estar afectando el sistema nervioso. Análisis en sangre. Se va a realizar varios exámenes de sangre, incluidos exámenes para verificar con qué velocidad coagula la sangre y si el nivel de glucosa en la sangre es demasiado alto o bajo, si se tiene alguna infección. Tomografía computarizada. Una tomografía computarizada utiliza una serie de radiografías para crear una imagen detallada del cerebro, pues puede demostrar un sangrado en el cerebro, un accidente cerebrovascular, isquémico o un tumor u otras afecciones. También se tiene las imágenes por resonancia magnética, que crea una vista detallada del cerebro y puede detectar tejido cerebral dañado por un accidente cerebrovascular isquémico o por hemorragias cerebrales. También tenemos la ecografía de carótida, pues en este examen las ondas sonoras crean imágenes detalladas del interior de las arterias carótidas del cuello. Este examen muestra una acumulación de depósitos de grasas, que son placas, y flujos sanguíneos en las arterias carótidas. También se tiene el angiografía cerebral. En este, el médico inserta un pequeño tubo delgado y flexible, que es un catéter, a través de una pequeña incisión, generalmente en la ingle, y la guía a través de las arterias principales hasta la carótida. También se tiene el ecocardiograma. Utiliza ondas sonoras para crear imágenes detalladas del corazón. En este puede encontrar una fuente de coágulos en el corazón que pueden haberse desplazado desde el corazón hasta el cerebro y haber provocado un accidente cerebrovascular. Para abordar las formas de intervención respecto a un caso de trastorno del espectro autista, primeramente es importante tener en cuenta que estas intervenciones tienen el propósito de favorecer en el niño su adaptación al entorno vital, a la comunidad o contexto social en el cual se desenvuelve. Estas intervenciones deben ser planificadas por profesionales orientados hacia la parte interdisciplinar y transdisciplinar. De acuerdo con esto, existen un conjunto de intervenciones orientadas justamente hacia la población infantil entre 0 y 6 años de edad y se basa en una triple vertiente, lo que quiere decir que interviene tanto al niño como a su familia y a su entorno. Esto con el fin de generar oportunas y rápidas respuestas para aquellos niños que cuenten con un diagnóstico previo de este tipo de trastorno o que tengan la posibilidad o estén en riesgo de padecer. En este caso haría un poco más de énfasis en cuanto a la primera fase o principio, que es el diagnóstico precoz. Realmente ese es el punto de partida para diseñar o estructurar el programa de intervención y como tal inicia a partir de la recolección de información acerca de la historia evolutiva del niño. Se indaga su desarrollo neurológico, su evolución comunicativa, social y motriz, la aparición de los primeros síntomas acústicos y también se entran a valorar otros aspectos como el entorno del niño, sus patrones de comportamiento y el nivel de integración en dinámicas sociales. Como segunda fase de este proceso de intervención encontramos la exploración clínica interdisciplinar, la cual se basa en la observación directa con el niño y la aplicación de una serie de pruebas específicas a fin de determinar y conocer las competencias con las que él cuenta. También se entran a valorar otros aspectos como la comunicación y el lenguaje, la capacidad de relación social del niño, la parte del juego, para validar cómo es su interacción con los objetos, su imaginación, su espontaneidad y como último factor también se valora el comportamiento y la flexibilidad mental. Regresando al tema de la triple vertiente que se mencionaba en un principio y bajo la cual trabajan estos programas de intervención, entonces encontramos la intervención con el niño, la intervención con la familia, que en este sentido está más encaminada a brindarle acompañamiento y apoyo a los padres de familia en el proceso de aceptación y asimilación una vez ya el niño es diagnosticado con este trastorno, y del mismo modo busca proporcionarle pautas que favorezcan el fortalecimiento
un entorno más estructurado para el niño. Y como última parte de la vertiente encontramos la intervención con el entorno, que se pretende con estos programas de intervención que los niños accedan a recursos comunitarios y a escenarios abiertos pues socialmente, acorde a su forma de relacionarse y a su manera de adaptarse como tal a ellos. Por otro lado encontramos la intervención en caso de accidente cardiovascular y allí podemos mencionar a la terapia ocupacional, que es una forma de intervención para estos casos y ofrece un tratamiento a nivel global que trabaja diferentes áreas. Dentro de ellas encontramos el área funcional, el área motriz, el área sensitiva, el área perceptiva y cognitiva. Esta intervención incluye una evaluación mediante la observación clínica estructurada y también la evaluación a través de pruebas estandarizadas y no estandarizadas. Cabe mencionar que se trabaja de manera distinta en cada paciente o persona debido a que la terapia debe adaptarse de acuerdo a su déficit específico.